Bueno, bienvenidos a otra clase de la Academia Liberal, la última conmigo por lo menos, y vamos a hablar de un tema que es relacionado a los que ya hemos tratado en las clases anteriores, y que es la pregunta, bueno, ¿cómo ganamos la batalla de las ideas? Vimos el impacto que tienen los intelectuales, que tienen las ideologías, que tienen las ideas sobre la evolución social, y ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo de alguna manera dirigir eso en una u otra dirección? Hagamos un poco una síntesis. Dijimos en la primera clase que los intelectuales, ¿verdad?, trabajan con ciertas ideas, las desarrollan, esas ideas van permeando en la sociedad a través de lo que hacen los medios de comunicación, a través de lo que hacen los profesores universitarios, los profesores de colegio, los sacerdotes, en fin, distintas personas, figuras que tienen alguna influencia y transmiten opinión, los líderes de opinión en los medios de prensa, la literatura, las novelas, las películas, todo lo que llamamos cultura en general, suele impregnarse de visiones de mundo que surgen desde las esferas intelectuales y esas dan cierta idea de qué es lo justo en la vida y en la existencia en sociedad, qué es lo correcto, cuáles son las políticas que debieran aplicarse, la sensación de justicia, como digo, es muy importante. Douglas North, el Premio Nobel de Economía, habla del sense of fairness, el sentido de justicia que las personas tienen es muy importante a la hora de determinar las instituciones. Y obviamente ese sentido de justicia, en buena medida, se define por las ideas que hay. El ejemplo del capitalismo es uno de los casos más notables en este sentido. O sea, el concepto de capitalismo está cargado, como hemos comentado, de una connotación negativa. Entonces, eso a las personas las hace ser no enemigas, pero les da una sensación de injusticia en torno a lo que es el capitalismo, porque viene con esa connotación de explotación que se le dio originalmente, a pesar de que la realidad no es esa. La realidad es que el capitalismo permite el progreso, permite que se cree la riqueza que nunca antes se había creado y permite que todos tengamos una mejor calidad de vida. Sin embargo, el concepto tiene esa carga emotiva que es muy negativa y por lo tanto la gente cuando lo oye, mucha al menos, siente un cierto rechazo. Entonces, ¿cómo hacer para que los conceptos, en definitiva, y las ideas de la sociedad libre terminen predominando y tengamos paz? Bueno, lo primero que hay que decir es que, por regla general, la historia de la humanidad siempre ha sido la historia de la miseria, de la esclavitud y de la servidumbre. Hasta hace muy poco tiempo atrás, la gran mayoría del planeta no tenía ni capitalismo ni democracia. Piensen ustedes que la Unión Soviética se desploma recién el año 89-90. Y antes de eso, vastas extensiones del mundo estaban bajo el imperio de regímenes comunistas. Y incluso Europa teníamos la Alemania, ¿no es cierto?, oriental, que estaba dominada por una dictadura totalitaria marxista, que tenía a la población no solo una condición de estar permanentemente sometida a las violaciones a los derechos humanos que hacía el régimen socialista de la época, sino que además en una condición muy precaria desde el punto de vista económico. Y por eso también es que la gente intentaba huir a la Alemania liberal capitalista. Nunca pasó al revés, no era la gente de la Alemania capitalista que quería irse a la comunista, la comunista quería irse a la capitalista y por eso ellos fueron los que subieron el muro, levantaron el muro. Entonces, y si uno va antes de eso a revisar la historia, de los siglos anteriores, fue siempre en general tiranía, monarcas absolutos, jefes de tribus en otras regiones del mundo, emperadores sanguinarios. Es decir, la libertad no ha sido la regla general en la historia del ser humano. Y ha sido conquistada a punta de sangre, esa es la verdad de las cosas. Y gracias a la obra de pensadores liberales, como John Locke, que si ustedes se acuerdan, John Locke escribe ese famoso segundo ensayo sobre el gobierno civil para defender los derechos naturales de las personas y sobre todo el derecho a propiedad privada de las personas, ¿no es cierto?, de la agresión de los monarcas, del régimen. Y ese ensayo se considera hasta el día de hoy como habiendo justificado la famosa revolución gloriosa de 1688 que ocurre en Inglaterra y que le quita un montón de poderes a la corona y le limita la capacidad de atacar los derechos individuales en ese caso era la aristocracia, y de afectar su derecho de propiedad. Y esta revolución se ve también como un antecedente histórico de la revolución americana o la independencia de Estados Unidos que ocurre después. Entonces las ideas tienen impacto gigantesco y pueden llevar a una sociedad al desastre, pueden llevar a una sociedad al florecimiento, como ocurrió en el caso de Estados Unidos.
Entonces, si uno entra a la pregunta de, bueno, ¿qué hacer para evitar que en América Latina, por ejemplo, sigan ocurriendo las cosas que estamos viendo? Las grandes tragedias de países como Argentina, que llegó a ser uno de los países más ricos del mundo, y hoy día es un país que está completamente subdesarrollado. Tiene niveles de inflación altísimos, mucha pobreza. El país es casi uno de los únicos casos en que de haber llegado a ser desarrollado se subdesarrolló. Volvió a estar peor de lo que estuvo. Entonces, ese tipo de caso, el de Venezuela también, ni hablar, eso es un desastre ya peor que el de Argentina, siendo que hubo una época en que Venezuela parecía ir hacia arriba, la década de los 70 parecía que iba por buen camino. Hoy día Chile es un país que se considera el referente de América Latina, pero está nuevamente en la pendiente del estatismo, el populismo, de la redistribución de riqueza de manera muy fuerte. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacer? La verdad de las cosas es que no existe una solución definitiva a que de una buena vez vaya a ponerle fin a ese tipo de fenómenos. Tampoco existe una fórmula que uno diga, mire, si la aplicamos se va a resolver todo, porque todas estas cosas obviamente tienen muchas causas, pero una de las causas que sí es fundamental es la del mundo intelectual y la de la opinión pública. Y para poder dar la de las ideas de la libertad se requieren tres cosas. Primero, claridad absoluta de ideas. Hay que saber lo que uno quiere defender. Tiene que entender conceptos fundamentales. Tiene que entender qué es la libertad de partida. Que si ustedes lo discuten con mucha gente se van a dar cuenta que están totalmente confundidos. Hay que entender bien qué es la libertad. Hay que entender bien cuáles son las trampas del lenguaje y de conceptos que pone la otra parte que quiere avanzar la causa de la dominación sobre las personas, o del Estado, o de la redistribución, del socialismo. Hay que entender bien eso. Y lo segundo que se necesita es coraje. Hay que tener la valentía, hay que tener personas dispuestas a dar esta pelea en los medios, a enfrentar a las personas que piensan distinto, que el camino es el socialismo, que el camino es el estatismo o otras ideas que no son favorables a la libertad. Hay que tener esa valentía de enfrentarse a la adversidad, al adversario, y de asumir un costo por defenderla. Dos ejemplos, por citar algunos, porque hay muchos más que son fundamentales en esto, fueron Friedrich Hayek y Milton Friedman. A Milton Friedman le hicieron la vida imposible, le hicieron todo tipo de bullying después de haber pegado una visita a Chile el año 74-75. Incluso hubo otros premios Nobel que intentaron boicotearlo por razones políticas, porque se decía que había venido a Chile donde había un régimen autoritario, donde estaba Pinochet, y eso lo transformaba automáticamente en un inmoral, cuando Friedman lo único que vino a hacer fue explicar por qué el país estaba tan mal y cómo controlar la inflación. Y también en una charla que dio, incluso fue muy crítico, digamos, con el régimen respecto de las libertades. Y él se junta también con otros líderes de otros países, pero eran socialistas, en China, por ejemplo, que eran dictaduras, también a darles consejos de cómo mejorar la economía, pero curiosamente ahí nadie le dijo nada, nadie lo criticó, la izquierda no lo atacó, y eso es una parte muy interesante de esta historia. Y esto les muestra a ustedes, y Friedman nunca retrocedió, nunca dejó de defender sus ideas de libertad, nunca se dejó acobardar o intimidar por las críticas, por las agresiones, por los ataques. Incluso hicieron un boicot en la ceremonia de entrega del premio Nobel. Entonces se necesita valentía. Lo mismo tenía Hayek, que era mucho menos intelectual público, pero que siempre fue, si ustedes leen una biografía de él, una especie de outsider, de alguien que se mantenía con sus principios muy claros, iba siempre contra la corriente, no porque él le gustara ir contra la corriente, sino porque estaba convencido de que, por ejemplo, el socialismo estaba mal, y en la época de él, en los 30, 40, 50, era casi también en Occidente, entre los intelectuales, era la última moda, todo el mundo abrazaba el socialismo, después el keynesianismo, que lo combatió con mucha fuerza. Entonces él siempre estuvo y fue medio rechazado, hasta que obviamente después se le llegan todos los reconocimientos y hoy día se sabe que uno fue uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. Incluso piensen ustedes que él postula a ser profesor en la Escuela de Economía en la Universidad de Chicago, le rechazan su postulación y lo metieron en el Committee of Social Thought, que más bien de filosofía. Entonces hay que tener ese coraje, hay que tener esa valentía. Y lo tercero que se necesita para poder ir cambiando el clima de opinión intelectual son recursos.
Y los recursos se consiguen con gente que los tiene, evidentemente, con emprendedores, empresarios que creen en estas ideas y que se dan cuenta que los países no pueden seguir un buen camino si no se mantiene el clima de opinión intelectual favorable a las instituciones de la libertad, del libre mercado, de la propiedad privada, de las libertades políticas y civiles. Esas personas, como Sir Anthony Fisher, que financia el Institute of Economic Affairs, que permite la llegada de Margaret Thatcher después al poder, que hace tremendas reformas, no son muchas. Porque en general la libertad no le conviene a los poderosos, no le conviene ni a los grandes empresarios, no le conviene ni a los políticos, ni a los intelectuales. ¿Por qué no les conviene? Los grandes empresarios quieren cerrar el mercado para ellos, la mayoría, no todos, pero la mayoría. Y Adam Smith ya lo dice esto en La riqueza de las naciones, que normalmente se junta para conspirar contra el público. Cierran la competencia, entonces pueden cobrar precios más altos, ofrecen peores productos y con eso expropian en realidad a los consumidores, que es el resto de las personas, una parte de su ingreso, y ellos se enriquecen sin tener que crear el valor que deberían crear. A los políticos no les conviene porque los políticos, la libertad significa que ellos tienen menos control y poder sobre la vida de las personas. Ellos pierden la posibilidad de dominarnos a nosotros, de decirnos lo que tenemos que hacer, y sobre todo pierden la posibilidad de quitarnos lo que nosotros tenemos. Tienen que tener impuestos bajos, la libertad requiere de leyes, instituciones que no les permitan decirnos lo que tenemos que hacer o no hacer, que nuestra vida la podamos nosotros decidir como nosotros queramos. Y el político tiene el incentivo además de no solo controlarnos y dominarnos, de hacernos dependientes de ellos, sino también de perpetuarse en el poder, evidentemente. Y para eso, el aumentar el tamaño del Estado es necesario. ¿Por qué? Porque con eso crea una serie de redes clientelares que dependen de él. Y además ofrecen una serie de beneficios y cosas que amenazan a la gente que si después él se va o ese grupo se va, no los va a tener. Entonces, la libertad tiene esa dificultad, defender las ideas de la libertad. Y sin embargo, pocas personas, Lord Acton ya decía que la libertad ha sido siempre el triunfo de minorías, ¿no es cierto? Pocas personas pueden hacer una gran diferencia. Si ustedes quieren dedicarse a defender la libertad, entonces tienen primero que formarse bien en cuáles son las ideas de la libertad. Tienen que leer a Adam Smith, tienen que leer a John Locke, tienen que leer a Hayek, tienen que leer a Mises, tienen que conocer a estos autores. Y también tienen que leer a los autores del otro lado. Hay que leer a Marx, hay que leer a Engels, hay que leer a Lenin, hay que conocer a John Rawls, hay que leer a Amartya Sen, hay que conocer a las personas. Ahí hay obviamente muchos grados, desde Lenin y Marx hasta Amartya Sen y John Rawls, que son mucho más moderados y reconocen mucho más los méritos del mercado y de la libertad, pero son todavía partidarios de la intervención del Estado. Pero hay que conocer a esos pensadores y conocer los argumentos y las estrategias que utilizan para promover sus ideas. Entonces eso es lo primero, la formación intelectual es clave. Si uno no sabe lo que quiere defender, no lo va a poder defender. Y el adversario te va a dejar muy mal muy fácilmente. Lo segundo es, en el caso de los think tanks, conseguir sponsors, financistas. Ese es un trabajo muy difícil. Pero si uno tiene las ideas claras y puede transmitir el mensaje de manera convincente y explicar por qué es tan importante para el bienestar de un país entero, que estas ideas permanezcan vigentes y que las ideas no se abandonen, es posible encontrar a un par de personas dispuestas a apoyar. Y eso es algo que ha ocurrido en casi todos los países del mundo. Yo conozco varias experiencias, es el caso de la Fundación para el Progreso también, en que algunos emprendedores, empresarios, gente de mucho esfuerzo, muy bien inspirada, ha decidido apoyar este esfuerzo para evitar todo lo que podamos que Chile abandone el camino de la prosperidad y libertad que había tenido hasta ahora. Entonces, eso es lo segundo, tener esos recursos, porque de lo contrario ustedes pueden ser muy talentosos como intelectuales y tal vez la única alternativa que les quedaría sería trabajar en una universidad, pero no van a poder organizar una institución que se dedique a esta batalla. Y finalmente, como les decía, es la valentía. Y estas son peleas esto se llama batalla de las ideas. Y eso ya dice algo. The Battle of Ideas en inglés. Esto no se gana sentado tranquilo en un mueble, digamos, echado para atrás sin exponerse. Hay que atreverse, hay que tener coraje, hay que salir, hay que enfrentar. Y a uno le van a disparar también. Lo van a criticar, lo van a amenazar, lo van a insultar.
Todas esas cosas le ha pasado a los grandes líderes de opinión en el mundo, y libertarios obviamente a todos. Entonces, eso es lo otro. Si uno quiere pasar desapercibido y dar esta batalla, no va a poder hacerlo. Eso es engañarse, es autoengañarse. Hay que estar en los medios de comunicación y obviamente en largo plazo hay que ir formando jóvenes, que es otra manera esencial de ir cambiando el clima de opinión intelectual en el mediano y largo plazo. La formación de jóvenes, ese es otro tema que no se puede abandonar. Cuando uno ya tiene las ideas claras, uno identifica a los jóvenes líderes de opinión, líderes universitarios, incluso de colegio en algunos casos, y uno los va preparando, los va instruyendo, les va haciendo leer las obras de Orwell, las obras de Hayek, les va explicando cómo funciona la filosofía del adversario, y con eso uno crea una masa crítica de personas que el día de mañana va a estar dispuesta a defender y a promover estas ideas, y hay que inspirarlos también, cosa que exista el valor para salir a dar la batalla a las ideas, sin complejo, con prudencia obviamente, pero sin complejo. Entonces esos tres factores son fundamentales, y cada uno de ustedes, cada uno de los que estamos en esto, tiene que partir por sí mismo, formándose a sí mismo. Y tal vez haya un amigo que comparta la filosofía en grandes rasgos, que no sea muy liberal, en el sentido de que no entiende bien porque no ha estudiado mucho las cosas, pero puede ser un tremendo apoyo, por ejemplo, para el fundraising, para conseguir recursos para financiar una institución o para atraer gente joven que se venga a formar en estas ideas. Entonces, yo diría que esos son los caminos, y después obviamente está meterse en los medios de comunicación, escribir libros del lado, digamos, de la libertad, tratar de los que pueden estar en los medios más artísticos también, promover esas ideas, tomarse la cultura finalmente. Lo que Gramsci, el famoso marxista, hablaba de hegemonía cultural. Él decía, bueno, si nos tomamos toda la cultura y las ideas nuestras se instalan, decía Gramsci, no es necesaria la revolución, no es necesario ir con un fusil a matar a la gente. El sistema se va a desmoronar y va a cambiar por su propio peso, porque ya nuestras ideas son las que predominan y las instituciones van a ser cambiadas. Entonces, era un hombre muy inteligente Gramsci, y él ha sido también el mentor intelectual, yo diría, de la mayoría de los intelectuales y promotores de las ideas de izquierda en las últimas décadas, por lo menos los últimos 50 años. Ha sido un referente muy importante, especialmente después de que las revoluciones marxistas, los regímenes comunistas colapsaron. Antonio Gramsci toma un rol importante porque él ofrece un camino de no violencia y mucho más sutil, más seductor, más simple, en el sentido de su ejecución, y eso obviamente es algo que hay que tener en cuenta. Entonces los liberales obviamente tenemos que también aprender de lo que han hecho los marxistas bien, o la gente socialista, que muchos, digámoslo, también tienen las mejores intenciones, ¿no? No se trata de que toda la gente que quiere un Estado muy grande, que quiere reducir la libertad y todo sea toda gente con malas intenciones. No es así. Muchas veces son idealistas, son personas que creen que ese sería el mejor de los mundos y simplemente están muy equivocados en lo que están pensando. Y uno tiene que hacerles ver que sus formas de tratar de arreglar las cosas no solamente empeoran la situación de todos, nos generan más pobreza, más delincuencia, más gente con necesidades, sino que además afectan a la dignidad de las personas porque nos transforman finalmente en medios, instrumentos para satisfacer fines de otros. Y eso no es compatible con una filosofía que respeta a todos los individuos como seres únicos. Y eso es algo entonces que uno tiene que tener claro. No es que toda la gente de izquierda, obviamente entre medio hay muchas personas que lo que buscan es atacar, destruir, en lugar de construir, y que lo que los mueve es el odio, es la envidia, mucho más que un cierto idealismo. Ahora, el idealismo tampoco es una garantía de absolutamente nada. El idealismo de un Che Guevara que decía que había que convertir a las personas en máquinas de matar, el idealismo de un Adolfo Hitler que hizo las atrocidades más grandes que uno pueda imaginarse, en fin, son toda gente que finalmente lleva a resultados, a procesos, a caminos que son simplemente espantosos. Entonces, mientras más grande es el ideal, muchas veces los medios dan lo mismo. Hannah Arendt, la filósofa alemana que es experta y analizó muy profundamente el tema de los totalitarismos, dijo que una de las cosas que más impactaba de los totalitarios era el totalitarismo era el sincero altruismo de sus partidarios.
Y los totalitarios son gente que quiere hacer el bien al mundo muchas veces. Y como la idea es tan grandiosa, no importa cuántos haya que matar, la idea simplemente es fantástica. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en mente y que hay que tenerlas claras cuando uno está en la lucha de las ideas, porque de lo contrario no es muy fácil o es poco probable ir cambiando la mentalidad de las personas, ir cambiando el clima de opinión intelectual, que es lo que tenemos que lograr, y el clima de opinión público. Y tenemos que saber también transmitir esto de una manera sencilla. Otra forma de ganar la batalla de las ideas es transmitir estas ideas, pero de manera que no sea tan compleja, dependiendo obviamente del escenario. Si uno está en una universidad entre puros académicos, tiene que hablar y transmitirlas de una manera, pero para el público general tiene que ser de una forma que lo pueda entender. Acuérdense de Milton Friedman con su serie Free to Choose, que salía en la televisión, y que explicaba de manera extraordinariamente simple cómo funcionaba un libre mercado, en varios capítulos. Y eso tuvo mucho impacto, fue muy influyente. Y esa es la fórmula que nosotros tenemos que encontrar. A veces los temas son muy complejos y uno tiene que aterrizarlo en un lenguaje sencillo. Y lo otro que tiene que hacer es no solamente defender las bondades del libre mercado, qué sé yo, desde el punto de vista económico, que obviamente hay que hacerlo, sino que hay que defenderlo desde el punto de vista moral. Nosotros en la Fundación para el Progreso editamos un libro que se llama La moralidad del capitalismo, que tiene artículos, por ejemplo, de gente como Mario Vargas Llosa, Vernon Smith, que fue premio Nobel de Economía, y otros tantos más, que lo que apunta es a rescatar los fundamentos éticos de este sistema. Porque las personas se mueven normalmente por emociones. Si sienten que algo es correcto, justo, bueno, lo van a abrazar. Si sienten que es injusto, inmoral, lo van a rechazar. Entonces no basta con decirle, mire, esto le beneficia. Si la persona esto le beneficia, pero la siente que es inmoral, injusto, que está haciendo un daño a otro, probablemente no lo va a apoyar. Entonces cuando dice, sí, mire, el capitalismo beneficia, pero es inmoral, injusto, crea desigualdad, explota, entonces las personas reaccionan en contra de eso. Pero cuando uno le explica, mire, esto es moral, es justo, implica que le respetamos a usted su proyecto de vida, y por lo tanto que le respetamos su propiedad, que usted tiene la libertad de decidir lo que va a hacer con lo que es suyo, que lo consideramos como un fin en sí mismo, no un medio para otros, que no vamos a permitir que lo conviertan en un esclavo, para que otros satisfagan sus necesidades, sus medios. Cuando uno le explica así a la gente, y además le dice, de eso va a surgir además, que usted va a estar mejor, su familia va a estar mejor, y en general la sociedad, como decía Adam Smith, en este proceso de intercambio en que las valoraciones de las personas se encuentran y finalmente permite que colaboren creando cosas que las personas estiman deseables y valorables. Bueno, cuando uno explica eso, entonces tiene las dos armas de su lado. Wilhelm Röpke decía que una persona, un liberal de verdad, que cree en una persona que cree en la libertad de verdad, aun cuando la libertad no fuera beneficiosa, la defendería por razones de principio. Pero gracias a Dios, dice él, es que no solamente la libertad es una cuestión que hay que defender porque es lo moralmente correcto, sino que además resulta que nos beneficia, nos hace a todos más ricos, nos crea empleo, nos permite salir adelante, crear oportunidades, que la gente abandone la pobreza y tener todos vidas mucho más plenas y más dignas. Entonces, ese mensaje no hay que olvidarlo. Y la forma de dar la pelea de las ideas es teniendo claro el punto de fondo de Röpke, que es básicamente, miren, la libertad hay que defenderla por dos vías. Que una es la vía de que nos beneficia y que está bien, y que es útil, de que todo nos saca adelante, pero otra es la vía, y tal vez la más importante, dice él, de que es lo que es digno para las personas, que es lo que nos hace ser seres humanos. Es la libertad, es la posibilidad que cada uno de nosotros decida qué va a hacer y la posibilidad de equivocarse también. Obviamente la libertad implica la posibilidad de tomar decisiones equivocadas y asumir las consecuencias de esas decisiones. Bueno, pero es esa libertad lo que nos hace ser seres humanos iguales a todos. Si usted, entre todos, digamos, desde el punto de vista moral, no desde el punto de vista de lo fáctico, no desde el punto de vista de que somos iguales en los hechos, no, somos todos iguales desde el punto de vista moral. El liberalismo se apoya en una tesis profundamente igualitaria, que es que todos los seres humanos tenemos exactamente los mismos derechos y por lo tanto nadie puede ser utilizado, esclavizado o tratado de manera desigual, ¿no? De ahí se sigue el principio de igualdad ante la ley. Entonces, para ir terminando, les resumo lo que es fundamental para dar esta batalla de las ideas: claridad intelectual,
tener muy claros los conceptos, coraje, atreverse a ir a dar la batalla de las ideas, enfrentar al adversario, recursos que hay que conseguir. Y estos recursos son tanto económicos como capital humano. Cuando uno quiere armar una institución tiene que haber personas que entiendan esto y que estén dispuestas a dar este tipo de peleas, y si no las hay que formarlas. Entonces esas tres cosas, sumado a un lenguaje sencillo en determinadas esferas que son del público general, para transmitir estas ideas, más asociar el concepto de libertad, de libre mercado y todo lo demás con un relato emocional de justicia, que es la verdadera institución que está detrás de todo esto, o digamos más que institución es el ideal que está detrás de todo esto. Asociado a todo eso, con esos 5 componentes, penetrando las esferas de difusión de ideas en las universidades, en los medios de comunicación, en los círculos literarios, en los círculos artísticos, obviamente se puede lograr muchísimo. Se puede tener un impacto tremendo, porque de ahí va a seguir un cambio en la opinión y eso va a llevar a cambios en materia política. Los políticos no son la solución. Rara vez un político es un líder. Eso prácticamente no ocurre. Los políticos siguen lo que está de moda para salir elegidos. Ese es su trabajo y a eso es lo que se dedican la mayoría de ellos. Un líder político, como lo fue Ronald Reagan, son aquellos que logran que la opinión cambie a partir de lo que ellos están diciendo, y no los que siguen lo que la opinión ya dice o lo que ya está instalado. Y en general, nuestros políticos son seguidores de encuestas. Ven lo que es popular en el momento y según eso toman decisiones. Y no es que digan, esto es popular, pero está mal, yo voy a tratar de cambiarlo y lo logren. Eso es muy escaso, y por lo tanto el camino para que los políticos finalmente tomen las decisiones de legislar, de hacer las instituciones que nosotros estimamos correctas para una sociedad libre, es cambiando el clima de opinión intelectual. Y la forma de hacerlo ya la planteé. Entonces, con eso vamos cerrando esta clase. Alguna literatura que les quiero recomendar, probablemente ustedes la leyeron en mi libro La fatal ignorancia, pero quiero volver a insistir en ella. Les recomiendo de Louis Althusser, La filosofía como arma de la revolución, un marxista que habla de la importancia de los conceptos y del uso de palabras en la batalla política, lo mencionamos en una clase anterior. A George Orwell le recomiendo leer 3 obras de Orwell. Una, en 1984, La rebelión en la granja, y también le recomiendo la lectura de un artículo que él tiene que se llama La política y el idioma inglés. En inglés es Politics and the English Language, que lo pueden encontrar online. Quisiera recomendarles de Friedrich von Hayek, Los intelectuales y el socialismo, es muy importante. Y hay un artículo de Robert Nozick también sobre intelectuales que vale la pena leer, porque los intelectuales son de izquierda, es lo que trata de explicar. Y les recomiendo también un libro de Thomas Sowell, el famoso profesor norteamericano que fue marxista y hoy día es liberal, que es Intelectuales y la sociedad, los intelectuales y la sociedad. Esos son algunos ejemplos, hay muchos otros. Ludwig von Mises, como les contaba, también tiene en La acción humana un capítulo dedicado a las ideas y la ideología. Y con eso yo creo que vamos cerrando y queda abierta la invitación para en una próxima oportunidad para que ustedes envíen todo tipo de preguntas, comentarios, ya sea a mi Facebook o a los canales que están establecidos a través de la academia. Y bueno, los dejo invitados a que sigan con el profesor Norberg en la próxima clase y bueno, espero también alguna vez poder conversar directamente con ustedes. Muchas gracias.